una de las cosas que yo recomiendo es interesarse en uno mismo, preguntarse si lo que está ocurriendo en ti eres tú o no. Pero para el ego eso es muy lento. Te dice que eso es lento, Mm. porque el ego te va a contar, es lento, es difícil, para ti no es, así no funciona, tiene que ser de otra forma, y te lo va a contar. Por eso nosotros tenemos que saber cómo funciona lo negativo, porque lo negativo es algo antiguo. Cuando tú quieres hacer algo nuevo, va a aparecer lo antiguo, y eso antiguo es lo que te sobra. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. Hoy día seguimos con la parte 2 de la conversación que tuvimos con José Manuel Astudillo, con quien estuvimos hablando del concepto de espiritualidad. ¿Cómo es que uno vive una vida espiritual? ¿Qué significa espiritualidad? Aclarando conceptos básicos y obviamente de la experiencia y el conocimiento que cada uno tiene. Aquí nadie es dueño de la verdad, es súper importante aclarar eso. Y en esta segunda parte vamos a adentrarnos más en cómo funciona la palabra, el pensamiento y la emoción. Cosas súper importantes que quizás no tenemos la tendencia a observar o a darle el peso que esto significa en nuestra vida cotidiana. El mismo hecho de observarnos a medida que se van desarrollando las situaciones del día a día. Aquí estamos hablando de acciones concretas que todos podemos comenzar a aplicar en el día a día para que nos desarrollemos como personas más íntegras, más conectadas con nosotros, con nuestro ambiente, con las personas que tenemos cerca, para crear relaciones saludables, relaciones significativas que nos permitan crear esta sociedad interactiva, cooperativa y empoderada que todos queremos. Por lo tanto, José Manuel es una persona que tiene mucho conocimiento y una manera, creo, muy clara de explicar las cosas. Ahí me dejó reflexionando acerca de un concepto que me estaba explicando y lo asoció al trabajo que yo realizo como quiropráctico, en cómo perdemos este alineamiento en relación a las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Qué es eso que hay ahí afuera que quieres encajar, pero que te desencaja por dentro? Me dejó ahí un poquito aturdido y la verdad llevo varios días pensando en eso, pero es verdad, si lo vemos desde un punto de vista quiropráctico asociado a la columna, ¿cierto? La columna muchas veces pierde esta capacidad de adaptación frente a los estrés que vivimos en el día a día, ya sea químico, emocional o físico, y se van produciendo estos desencajes, que no quiere decir que una vértebra se ponga sobre la otra, pero sí se van produciendo interferencias a nivel del sistema nervioso que nos van a influenciar, obviamente, a nivel sistémico, y se van a manifestar a través de diferentes síntomas. Por lo tanto, esta pérdida de la capacidad de adaptación también tiene que ver en cómo enfrentamos las situaciones del día a día y cómo muchas veces estas nos sobrepasan y esto mismo nos termina desencajando por dentro. Por lo tanto, ahí cada uno verá cómo le llega esta información, cómo la toma y cómo la integra. La idea de esto es que sea de utilidad, que se transforme en una herramienta, como decía en un inicio, para que podamos crecer como personas, para que podamos ser más saludables. Y eso no significa solo nosotros. Ya sabemos que las relaciones humanas son parte fundamental de nuestra salud. Por lo tanto, crear vínculos significativos y nutrirlos es súper, súper importante para que estemos en equilibrio, para que encontremos ese estado de armonía. Así que no quiero adelantar más, les dejo ahí con la conversa, espero que la disfruten, les envío un abrazo gigante y nos vemos al otro lado.
Sí, que nosotros tenemos que aprender a construir un pasado interesante. Entonces, si continuamente estamos responsabilizando al pasado por cómo supuestamente nosotros aprendimos, genera una especie de dependencia aún. Entonces vas a necesitar encontrar ese culpable o ese responsable. Mm, Entonces, cuando tú miras ahora la Iglesia Católica, tú tienes que entender que lo que tú estás sintiendo no es la Iglesia Católica, lo que tú estás sintiendo eres tú. Entonces, si tú dices, por responsabilidad de ellos, yo me siento así, entraste en modo amo-esclavo y te mm, controla esa información. mm. Claro, yo creo que hay una gran diferencia ahí entre, no me acuerdo qué autor lo pone como una víctima o como un creador de las circunstancias. El mundo funciona por uno o para uno, no recuerdo el concepto, Claro. pero creo que tiene que ver con lo que estás diciendo del darse cuenta, pues, y cómo nos damos cuenta de eso mismo, porque yo creo que la mayoría de las personas actuamos en mayor o menor grado desde el piloto automático. Es que no existe mayor o menor grado. Claro, es o no Es, es, es. es verdad. ¿Cachai? Porque ahí el ego se mete, Mm, porque el ego sabe manejarte muy bien. Por eso ahí es importante escuchar lo que tú hablas, para revisar si lo que tú estás hablando eres tú mm, o es algo en ti. Por eso cuando alguien estudiaba con Buda, lo primero que preguntaba al tipo es, ¿quién mueve tu lengua? ¿Tú o tu pasado? mm, Entonces, en el verbo está el universo. En lo que tú conversas es en lo que tú te conviertes. mm, Y nosotros, como recomendación, tendríamos que aprender a crear conversación, crear una nueva información en la conversación mm. para aprender a converger en lo que me interesa. Y desde lo Entonces, práctico, ¿cómo uno logra eso? Porque la idea de todo esto es que apliquemos esto y no quede como una idea bonita. mira, o sea, te tiene que interesar en verdad. Sí, Mm. ese es el tema, es aprender a interesarte. Mira, no sé si a mí, y creo que a muchas de las personas que entran en este camino, y quiero igual dejar claro que no porque uno esté aquí es mejor o peor que alguien, simplemente es diferente, por decirlo de alguna forma. Pero cuando yo empecé a leer y darme cuenta de que podía, que me empecé a alejar de estas angustias y sentirme más libre y sentirme mejor, a sentirme más yo, que podía ser yo y no necesitaba ser o ponerme esta máscara para, porque yo creo que muchos vivimos desde la máscara para ser aceptados, para encajar. Y me pasó que, ¿cuál es la palabra? Quería compartir esta Mira, lo que pasa información es con que todo el mundo. esa frase, ahí te la doy como tips, de la máscara y encajar, evalúalo con el tema de columna. ¿En qué sentido? ¿En qué se desencajó? Mm, ahí me dejaste algo para reflexionar. Sí. Sí, totalmente. Lo voy a dejar ahí. Pero lo que iba es que nace como este sentimiento de querer que todo el mundo sepa esto y que todo el mundo se dé cuenta de que hay formas de estar mejor, de conectar con los otros, porque yo igual me sentí solo mucho tiempo y que no encajaba y que me costaba conectar y sentía que era medio, ¿cuál es la palabra? Autista, no autista, pero poner un extremo. Y después de todo esto y darme cuenta, me di cuenta O que sea, soy una persona, el autismo no es un extremo, es un, claro, una claro, condición. es una información. El tema es que cuando yo aprendo algo y quiero que todos entiendan como yo entiendo, también es un tipo de soberbia egoísmo. Mm, Es como aprender a mirar que lo que está haciendo el otro también es lo que está haciendo el otro. mm, Cuando nosotros evaluamos como bueno o malo, estamos entrando en la dualidad. Entonces ahí supuestamente tú ya o yo, a mí también me pasaba, me creo mejor. Este pensamiento es mejor que el tuyo. mm, Y cuando entro en esa trampa, entraste más en ti, pero continuaste dividiendo, dualizando, desencajando, mm. ¿cachai?
Pero Entonces, más dime, que eso era la sensación de querer ayudar. Y eso, claro, uno sin darse cuenta, porque yo hace poco me di cuenta que en realidad hay gente que, que está en otra frecuencia, por de alguna forma, y no, que no no, está bien ni mal. a lo que me refiero que hay gente que no está en otra frecuencia. Eh, tú lo que piensas del otro eres tú. Tú crees que el otro está en otra frecuencia. Y cuando tú crees que alguien está en otra frecuencia, es también dualizar. ¿Vale? Esto es como recomendación, es Mm, como, obvio, tú puedes pensar lo que tú quieres, pero cuando tú observas, tú tendrías que decidir cómo te conviene pensar, no que te está contando el arquetipo, porque tú lo estás evaluando por arquetipo. Entonces, el arquetipo espíritu no toma piscola, ¿cachai? El mm, arquetipo espíritu come zanahoria. El arquetipo, entonces lo que hacemos es que pensamos que el espíritu son personajes. Entonces, cuando tal vez tú comienzas a entender que lo que está haciendo esa persona, hónrala en su máximo esplendor para que haga lo que quiera hacer y permitirte liberarte de querer cambiar al otro, mm, porque en verdad es no hacerte cargo de tu emoción. Cuando yo quiero cambiar a alguien es porque le estoy diciendo, oye, lo que tú estás haciendo me molesta, entonces cámbialo tú. ¿Se entiende? Entonces nosotros tendríamos que entrar en una observación para preguntarme, ¿y por qué creo que esa persona está mal? ¿Por mm, qué? Porque sigue viéndose desde estar bien significa tener un estilo de casa, estar bien significa tener una cantidad de dinero, estar bien significa vestirse de una forma, ¿cachai? Es como todavía sigue evaluándose por la forma. mm, Entonces lo que hace eso es que te desencaja, te quita, te saca de tu columna vertebral por pensar en el otro. ¿Cachai? mm, Y tú piensas que ese pensamiento es ayudar, pero ese pensamiento lo que está cosechando es que continúe existiendo esa información, mm, entendiendo que lo que tú estás observando afuera, lo estás observando adentro, en tu cerebro, biológicamente, y lo mm, que tú estás observando afuera es un holograma. Entonces, lo que tú estás observando afuera es una historia que te está contando un estilo de personaje que te dice critica o alaba. Critica. A mí me pasaba, por ejemplo, con la gente mayor. Cuando me di cuenta de como de esa sutileza, yo no entendía por qué le hablaba, hola, ¿cómo está usted? Y yo digo, pero ¿por qué hablo así? ¿Cachai? O Sí, te entiendo. por qué si miro a mi mamá la critico? Claro. ¿Por qué tendría que criticarla? Ah, porque no hace lo que hago yo. Entonces tú no conoces a alguien cuando estás en esa crítica. Hay un muro que dice, háblame como a mí me gusta escuchar, trátame como a mí me gusta, y ahí yo te digo si es que estás bien o estás mal. Mm. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo hacerlo? Claro, porque yo creo que tú también tienes el sentimiento de querer ayudar y yo creo que hartas personas quieren ayudar, pero como dices tú, ¿cómo hacerlo? No desde el ego de que yo estoy bien y tú estás mal. Porque claro, Salud Conciencia es un proyecto que está enfocado a generar educación en salud y a través de estas mismas conversas quizá alguien le hace un clic y Claro, se da cuenta de cosas. Se da cuenta de cosas nomás. Que yo creo que ese es el tema de esparcir este tipo de conversas e información. Pero a veces pasa mucho, pues. Yo también creí que yo estaba en lo correcto a veces y conversando con gente y tratando de decirle, este libro es bueno, te va a ayudar, y los dejaba chatos. Incluso una vez una niña me dijo, ¿sabéis que si alguien necesita ayuda, que te va a buscar, pero no andía así como por el mundo? Y me quedó guardado eso. No es que me haya sentido ofendido ni nada, pero sí es verdad, po. Hay gente que no le interesa esto y está bien igual. claro. Lo que pasa es que cuando tú quieres ayudar, inmediatamente piensas que el otro está mal, Mm. aunque sea muy sutil. Y acuérdate que sutil más o menos No es. es ¿Sí? nomás, sí. ¿Vale? Y la forma que a nosotros nos enseñaron de ayudar, en verdad no ayuda, mantiene la situación. Por Mm, eso tal vez de repente hay muchas formas de ayudar estando en contra de algo. O cuando nosotros queremos cambiar estamos en contra de algo. Y cuando estamos en contra de algo, para nosotros tener la razón, eso que estamos en contra tiene que continuar existiendo. mm, Es una forma que tiene el ego muy interesante de, si yo pienso algo y alguien piensa distinto,
muestro todo lo malo de lo distinto que está pensando esa persona para que me crean a mí. mm, claro. Entonces, nosotros entendiendo la base de la creación de la realidad, primero es que, como recomendación, es que la gente empiece a manejarse internamente, o sea, que decida manejarse internamente, independientemente de el tipo de vida que tenga. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros ayudamos desde lo afuera, eso se llama resolver. Y nosotros tenemos que aprender a disolver. Entonces yo tendría que, para ayudar, entre comillas, preguntarme por qué creo que mi pensamiento es mejor. Qué es lo mejor? Mm, Entonces, ¿qué tendría que hacer? Quizás explicar la dinámica que yo aprendí, pero no a que piensen como yo. claro. ¿Vale? Entonces, el todos somos uno no significa hagamos lo mismo, porque cuando alguien quiere la paz mundial, en verdad es un egoísta. Mm, ¿Entiendes? Porque la paz es muy distinta para todos, mm, que es muy distinto a la forma. ¿Vale? Entonces, como tenemos esa costumbre de ser uniformes, que el que se parece a mí me cae bien y el que no se parece a mí es malo, mm, nosotros primero tenemos que entender cómo funciona el pensamiento, desde dónde funciona ese pensamiento, la idea, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu emoción, para darte cuenta si lo que está opinando ahí eres tú o no. mm, Entonces, si nosotros somos sembradores de metafísica, primero yo tengo que sacarme o evaluar si lo estoy haciendo desde un salvador, mm, y lo que hace el salvador es que continuamente está creando al víctima, claro. ¿cachai? Porque el salvador también necesita al víctima Mm, para sentirse mejor. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, nos juntamos con gente que en teoría lo hace mal o no está bien según ese pensamiento, y les explicamos para que continúen haciendo lo mismo, pero nosotros creemos que le estamos explicando para que cambien. mm, Y eso mantiene el piloto automático. totalmente de El acuerdo. tema es, claro, el tema es, ¿por qué te interesa cambiarle la vida a alguien? ¿Qué pasa con ese concepto de por qué te interesa cambiarle la vida a alguien? Entonces, cuando nosotros estamos en modo creatividad, no en modo solucionar, cuando tú estás en modo creatividad, creas información para que la gente... lo que pasa, mira, yo la otra vez subí un post que decía, el arte cambia a las personas, ¿vale? Pero cambia a la persona que quiere cambiar. Mm, Entonces, la pregunta sería si la persona que quiere recibir eso en verdad quiere cambiar o no. ¿Sí? Lo más probable es que sí quiere cambiar porque quiere transformar su materia, mm, pero en verdad eso no significa cambiar. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender qué ocurre con la metáfora de la cosa, porque nosotros creemos que cambiar significa hacer algo distinto de lo anterior. mm. Entonces, cuando cambiamos desde lo físico, sigue siendo el mismo ego. ¿Y de dónde viene ese cambio para que no sea más de lo mismo? La gente tendría que experimentarse y revisar. O sea, en No sé cierto si, no sé el, si sea mira, esto es así. Por ejemplo, yo cuando yo quise cambiar, era así, obvio, oh, mira, hace esto, mi mamá tendría que cambiar porque como lo hace ella está mal y como lo hace el otro está mal. Y ya llega un momento en que en verdad haga lo que quiera, mm, ¿cachai? Como que está bien, como todo es cancha, todo es espíritu. creo que, claro, el autoconocimiento, desde el autoconocimiento es lo que a mí me ha sentido que muchos autores, no sé si conoce a Krishnamurti, Sí, 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 a mí diría que es el que más sentido me hace, pero muchas veces el que menos entiendo. Y lo mismo que claro. me pasaba con Osho, que hay cosas que realmente me cuesta interiorizar, pero que al ver la claridad con que él expresa las ideas, siento que hay algo ahí. No estoy diciendo que no entienda nada, pero se Lo que entiende, pasa es pero que ahí tú tienes que entender desde el espíritu, no desde la personalidad. Porque cuando tú entiendes desde la personalidad es para continuar siendo lo mismo. Y esos personajes hablan para destruir el ego. Krishnamurti destruye tu ego, sí. ¿cachai? Con lo que habla.
Entonces es permitirte sentir que el ego no sabe. Y ahí vas a entender Mm. que es parte del proceso, que ese no entender no significa que está mal, que es tu forma de entender algo nuevo. Y yo creo que ese no entender viene del mismo condicionamiento que uno tiene. O sea, de que de esta forma de pensar es como, esto no es contrario, pero no tiene nada que ver con la manera que estoy llevando mi vida hasta ahora. Es que Por- piensa que tú nunca estás llevando nada, es tu personalidad. Entonces, como esa personalidad quiere creer que lo que está logrando espiritualidad, ¿cachai? Ahí es cuando queda un poquito la cagada, porque en verdad te vas a dar cuenta que el ego quiere continuar existiendo, Mm. quiere continuar a mí me pasa o yo lo logré. Te quería preguntarte, ¿cómo definirías tú el término espiritualidad? Porque creo que también hay una falsa espiritualidad. Yo creo que es el proceso de aprender a desaprender. ¿Cómo puede ser eso? El proceso de aprender a desaprender. Sí, sí. Me encantó cortito y preciso. Esperaba que me dijera una tremenda cuestión, pero creo que no es necesario, porque claro, hay gente que, no sé, porque uno le dice el término espiritualidad y te dice, no, esas cosas, el espíritu no existe, y bla, bla, bla. Yo trato siempre de llevar esto a lo concreto y creo que lo mismo que la espiritualidad es una forma de vivir, de, Piensa que lo espíritu, la palabra espiri, viene de piri, viene de encender. Pira, pirotecnia, pirámide, me enciendo, ¿vale? Y tal vez lo que hace el espíritu es un proceso del manejo en ti mismo. La espiritualidad es cuánta habilidad de espíritu tengo en mí. Y en eso la personalidad, eh, en un cierto sentido, en este proceso o en el proceso que está ocurriendo, como que manda un poco, porque tú crees que lo que tú estás observando afuera es, mm, y tú entras en tu interior y ese interior sigue siendo un exterior, porque son tus ideas y pensamientos y emociones. mm, Y esos pensamientos y emociones no son el inicio, es el resultado de un punto de vista. mm, Entonces, cuando tú comienzas a interiorizarte, todo eso que te dice afuera es aprender a estar contigo y aprender a aguantar esa intensidad. mm, Porque cuando empiezas a entrar al espíritu te empiezas a apunar. Por eso hay muchas tradiciones andinas que el crecer espiritual te lo hablan como la puna, o por eso le cantan a la puna, porque hay desequilibrios, ¿cachai? Entonces la parte del desequilibrio es parte del espíritu, el equilibrio es la personalidad, que quiere el punto fijo, el mm, pensamiento seguro, pero la verdad es que nosotros aprendamos a crecer y en ese proceso de crecer, revisar cuánto aguantamos de lo nuevo. mm. ¿Cachai? Es como, por ejemplo, para ti ahora que tú tal vez ya tienes la práctica de hacer el podcast, para ti esto ya se está generando un hábito que produce una tranquilidad. Pero si mañana te dicen vas a hablar ante 1 millón de personas, eso es más espíritu. Entonces puede entrar en un colapso la personalidad, porque la personalidad no conoce eso, Mm, conoce que habla con una persona, con 2 personas o con 3. Pero si le dicen 1 millón, en ese proceso de lograr el millón de personas, la decisión es aprender a generar un nuevo argumento que me convierta en alguien nuevo que aguante esa información. Entonces, ¿qué va a empezar a aparecer? La personalidad te va a empezar a decir, no se puede, es difícil, la vergüenza, y mm, empieza a aparecer eso negativo, que mirándolo desde el espíritu, o desde el alma, o desde el espíritu, es lo antiguo que viene a contarte qué está ocurriendo acá. mm, Porque la personalidad, si miramos lo negativo desde la personalidad, es un límite, es algo malo. Así que pensamos que el límite es algo malo. Entonces, el dar respuesta nueva te permite transformarte de em, supervivencia, que mayormente piensa la personalidad, pasamos a la responsabilidad, que es la habilidad de responder. Entonces yo tengo que aprender a agrandarme.
¿En qué sentido? En que mi personalidad me cuenta que el miedo es una opción. Entonces la habilidad de responder me permite agregar más opciones al miedo. Entonces ya miedo no es, oh, me está quedando la cagada. Ahora miedo es, oh, estoy haciendo algo nuevo. Agregué una opción más, me expandí. mm, Y al expandirme, generé un vacío. Y al generar un vacío, dejé de ser esa personalidad. Y ahí llega la intuición. Porque la sabiduría viene desde el vacío. Desde lo que nosotros conocemos viene, o sea, desde lo que nosotros somos como identidad, viene lo que conozco. mm. Y tal vez ahí hay un mito del Armagedón, que cuando entra un don, aparece el gen, ¿cachai? Y el gen te dice, no lo vas a lograr porque no lo puedes hacer, y el don continúa expandiéndose. Y ahí yo tengo que aprender a perdonar. Y la tecnología del perdón es aprender a crear dones, ¿cachai? Entonces, en ese proceso de lograr en quién quiero lograr, me permito encender espíritu dando respuestas nuevas, pero tengo que evaluarme, tengo que aprender a utilizar la evaluación y no la crítica. Mm. La evaluación me permite crear el antídoto inmediatamente. Por ejemplo, aparece, no, creo que no lo puedo lograr y tú te evalúas y te decís, tranqui, 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 ya, vamos, estamos haciendo algo nuevo, ya, ¿cuál es el antídoto? Voy a entrenar y primero voy a hablar con 20 personas, ya, a ver qué pasa con 20 personas. Voy a hacer un envío, hago un envío en Instagram, se agregan 120 personas. Ya, ¿cómo se va sintiendo eso? ¿Cachai? Y Mm. en ese proceso tú te vas dando cuenta de la respuesta nueva. Por eso hay que aprender a crecer de paso a paso, paulatinamente, ¿vale? Para que cuando aparezca en teoría lo más grande, ya no es lo más grande, es Mm. el proceso. Se hace progresivo, Mm. súper. Estaba pensando en relación a lo mismo que decía, bueno, no te conté, pero yo igual llevo una lesión de espalda larga y que ha tenido que ver, bueno, con varias cosas. Uno puede decir, no, si fue un accidente, alguien me saltó en la espalda, no estaba preparado y tuve mala suerte. O tiene que ver quizás con un proceso de bajar las revoluciones porque estuve viviendo de manera muy intensa. Son diferentes formas que uno le puede dar significado a una situación X. Claro, por eso te digo del encajar, porque tal vez ninguna de esas dos opciones es lo que ocurrió y es dejar de criticarte. Mm, Piénsalo así. Eh, Cuando nosotros nos cuentan mira, esto es súper importante aclararlo. Esto es una opción, ¿vale? Continúa yendo al doctor, quiropraxia, dale, haz lo que tú consideres que tienes que hacer para darte cuenta de eso. Entonces, a nosotros nos enseñan que nuestra biología, nuestras células cambian cada 7 años. Si cambian cada 7 años, no tendría que existir una enfermedad crónica, mm, ¿vale? Y la palabra crónico viene de cronos, que es el tiempo cronológico. Entonces, es quién piensa en ese cuerpo. La forma como tú piensas la lesión continúa haciendo la lesión. mm. Entonces, tú tendrías que preguntarte, ¿qué estoy pensando en mí? ¿Qué está ocurriendo en mí? Entonces, tú te escuchas y empiezas a entender, por ejemplo, puedes escuchar esta grabación y te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando dices, es que ellos nos enseñan, ah, ¿cachai? Mm. Fue por un accidente, uf, es que yo no entiendo, ah, porque había que entender de otra, ¿cachai? Y ahí te vas dando cuenta cómo tú le estás enseñando a Cronos la conversación en que te estás convirtiendo. Mm. O sea, me refiero, todos hemos tenido crisis y vamos a tener, eso es sí o sí, pero ¿qué hacemos con estas situaciones que nos pasan? Porque, claro, se pone un poquito, no difícil, pero ah, cuando tú dices de darme cuenta de cuál es la narrativa que yo estoy creando a partir de esta situación. No, 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 no es a partir de la situación. No, no ocurre de la situación hacia ti.
jamás ocurre. Entonces, no, tú no viviste algo difícil. Ocurrió algo que al punto de vista que tú le estás preguntando, te cuenta eso. Que fue difícil Si y tú todo. hubieras nacido en la India y eso significa sentirte honrado, tú te sentirías honrado. Mm, ¿Se entiende? Entonces, no es que te pasa algo, es un pensamiento o una historia que te cuenta que te pasa algo. mm. Claro, Ojo, no porque significa aceptar cualquier cosa, ¿vale? Como me desvalorizan y me quedo ahí porque yo estoy sin... No, es darte cuenta que ocurre en esa interioridad. Porque el ego le interesa mucho creer que ahora no es y que es de otra forma. mm, Entonces nosotros ahí entramos en un pensamiento carente, porque soy carente porque ahora no es y después sí. Entonces cuando entra en un vacío, eso se llama la ansiedad. Y lo que hace la ansiedad es que la emoción no pulida te empieza a contar historias de información. ¿cómo debiese uno sobrellevar no quiero hablar de mi caso, pero una crisis cualquiera haya sido familiar, la muerte de un amigo, una enfermedad, cuando esto ocurre y uno ha pasado un tiempo con miedo, con angustia, de cierta forma ha quedado con un trauma, cómo uno debiese sobrellevarlo y superarlo. Que muchas veces uno queda con miedo para futuro, ya sea una enfermedad o lo que sea, uno le ha perdido a un familiar, de perder a otro o lo que sea. ¿Qué hace uno con eso que ocurrió? Escuchar cómo lo hablo y preguntarme qué personaje estoy actuando en eso. Porque los adjetivos que tú estás contando son, tú me estás diciendo cómo tendría que pensar, porque me estás contando cosas trágicas. ¿Se entiende? Entonces tú me estás diciendo víctima, 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 víctima. Y me interesaría, o no únicamente cuando ocurre eso, me interesaría observarme, evaluarme siempre, Mm, para enseñarle a mi sistema que yo cambio porque me gusta, no porque me duele. ¿Cachai? Entonces, mayormente nosotros cambiamos por necesidad, no cuando no es necesario. Entonces, la historia que tú estás contando, tú dices, sí, pues son puros adjetivos. Es como si alguien te dice, mira, ese es el tío que tiene cáncer. ¿Y cómo habría que tratar al tío que tiene cáncer? ¿Cachai? mm. Él es la persona que tiene autismo. ¿Y cómo hay que tratar a alguien que tiene autismo? Hay un documental muy bonito que se llama Horseboy, que está en YouTube, que es un niño que nace en Estados Unidos y lo que él tiene en Estados Unidos se llama autismo. Y cuando va a Mongolia, lo que él tiene en Mongolia se llama chamán. ¿Cachai? Entonces Mm, el tema es, ¿quién te cuenta cómo siento en mi interior? No es lo que ocurre, es a quién le está ocurriendo. mm. Sí, yo creo que es un proceso, no sé si largo, pero que a veces cuesta darse cuenta. A veces No, el no, mismo, no, es la conversación. O sea, si quieres que ocurra eso, es darle, es frénate, ¡fum! porque ¿Por esto tú qué hablas de la quiero? conversación cotidiana que uno tiene con los amigos, con la familia. Sí, imagínate en el mundo mapuche la conversación es súper interesante, porque es una conversación que crea. Entonces tú tienes que darte cuenta, y en la Biblia te dice, Dios dijo, no dice Dios pensó y después dijo, Dios sintió, después dijo, reflexionó, después dijo. Es, ¿qué quieres crear tú? Mm, Entonces el tema es por qué aparece algo que me dice que algo es dificultoso. ¿Por qué tengo que nombrar que es difícil? mm, ¿Para qué lo nombro? ¿De qué me conviene nombrarlo? Entonces ahí está en el nombre del Padre, que es en el nombre de mi deseo, en el nombre del Hijo, en el nombre de lo que estoy gestando, mm. y a eso yo le doy intención, porque yo tengo que aprender a disolver, decirle al sol lo que quiero ver. Por eso hay muchas culturas que le hablan al sol. Con todo lo que dices, se me viene el primer acuerdo de los cuatro acuerdos,
Ah, la claro. impecabilidad de la palabra, Sí. que de hecho creo que es el libro que más veces he leído, pero que a veces, muchas veces me veo no aplicándolo. La No, es impecabilidad de que la lo que palabra. pasa es que no estás existiendo, porque el acuerdo viene de recuerdo, y la palabra recuerdo significa pasar por el corazón, pero también viene de cuerda, o misericordia, mi ser acorde. Acorde viene de cuerda. Entonces, si yo sé, si yo te digo, no pienses en un camión amarillo, va a aparecer el camión amarillo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo cambio? Digo pelota verde, aparece la pelota verde. Claro, pero en el sentido más práctico y básico, ¿cómo uno ¿Mm? podría, porque yo creo que cada persona en el mundo eh, tiene estas, no sé si muletillas, pero cosas en su vida que no creo que exista la persona sin conflicto, sino quizás no estaríamos teniendo esta experiencia humana, pero desde lo más básico, ¿qué es lo que uno pudiese hacer para, para no generar ese cambio desde el sufrimiento? Como decías tú, la mayoría de las personas esperamos la crisis o lo que sea, pero que podamos cambiar en un estado de creatividad y no de sufrimiento. Sí, lo que pasa es que la creatividad es un proceso de decidir qué me conviene pensar y qué me conviene sentir. Es como, yo creo que esa es la base. Nosotros somos aceptadores de ideas, como somos preguntadores de información, por eso le preguntamos al diario, a la noticia, ¿cachai? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es interesarse en uno mismo, preguntarse si lo que está ocurriendo en ti eres tú o no. Pero para el ego, eso es muy lento. Te dice que eso es lento, Mm, porque el ego te va a contar, es lento, es difícil, para ti no es, así no funciona, tiene que ser de otra forma, y te lo va a contar. Por eso nosotros tenemos que saber cómo funciona lo negativo, porque lo negativo es algo antiguo. Cuando tú quieres hacer algo nuevo, va a aparecer lo antiguo. Y eso antiguo es lo que te sobra, mm. ¿vale? Entonces, para hacer algo, tú tienes que atreverte a hacer algo más. Por ejemplo, vas a un carrete y vas a comprar una botella de vino, ¿cachai? En vez de comprar la botella de vino de 3 lucas, de 3.000 pesos, cómprala de 7.000. Y en esa decisión hiciste un más allá. Y te vas a dar cuenta cómo aparece toda una información que te va a decir, no, no se puede, porque cuando... esto es lo que me sobra. Entonces, cuando tú haces algo nuevo, lo que ocurre es que tú empiezas a asombrarte, ¿cachai? Claro, van a aparecer un montón de voces ahí diciéndote, no sé, pues no gastes tanto, o esta botella no le va a gustar a nadie, o qué sé yo. ¿A eso tú te refieres como lo que sobra y permitir la acción de cierta forma? Claro, porque nosotros tenemos que aprender a utilizar mitos para utilizar el vacío. Nosotros no tenemos mitos en donde utilizar el vacío, la nada. Por eso hay otras culturas que sí tienen eso. Aladín que se lanza y aparece la alfombra, ¿cachai? ¿A qué te refieres con el mito? Es como los mitos son información que hay en ti. Admito, permito, transmito, imito, ¿vale? Son historias. Entonces tú no conoces lo nuevo, ese mito. Entonces nosotros no tenemos como una estructura mítica que nos permita utilizar lo nuevo. Si voy donde lo nuevo, me resulta. Mm, Porque ir a lo nuevo significa decidirte, transformarte, crearte. Cuando voy a lo antiguo, ahí pregunto, díganme qué tengo que hacer. mm. Pasado, cuéntame qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. O sea, si no entiendo mal, básicamente, si en términos muy groseros, es hacer cosas nuevas. Sí. Es atreverte a ser quien no eres Mm, y enseñarle a tu cuerpo quién no eres, porque tu cuerpo aún conoce lo que ya conoce. Y ese es el faraón, ¿cachai? mm. Cuando viene Moisés y le dice, este es mi Dios, y él dice, yo no conozco a esa persona, yo conozco lo que conozco. Cuando Súper. le presenta a Israel, la tierra prometida es convertirse en alguien nuevo. Y ellos dicen, es que nosotros ya conocemos esto. Por eso aparecen las plagas, ¿cachai? Las plagas son como los castigos.
¿por qué me pasó esto a mí? Ahora sí me atrevo. Ah, me Mm. dormí porque ya, y de nuevo me duermo, ¿cachai? Si alguien quiere atenderse contigo, ¿haces teleconsulta? Sí, hago, dicto sesiones individuales. ¿Ya? Tengo un programa que se llama Íntimo, que es un proceso de 4 sesiones en donde revisamos cómo funciona el pensamiento, la palabra, la emoción y nos aprendemos a utilizar. Y este 17 de octubre comienza el programa Entrenarte, que es un proceso de 3 meses, es grupal, en donde aprendemos a utilizar el tiempo, la conversación, la fe, el amor, la dicha, todo un proceso para aprender a crearnos nuevos. Entrenarte es aprender a entrar en nosotros y vamos a aprender a utilizar la moralidad, la ética, distintos tipos de historia, escucharnos, vamos a hacer también, como va a ser un grupo, generamos un WhatsApp en donde ahí todos nos apoyamos Súper, para potenciarnos. súper. Yo creo que tener una guía, un espejo, cuando uno, como decíamos, no es necesario esperar a que nos pase algo Claro, a cambiar, pues podemos hacerlo en paz y en armonía. Así que qué rico que hagas este tipo de terapias, pues, y que haya personas haciendo, pues, que nos den la opción de mejorar sin tener que pegarnos el choque, pues. claro. Sí, o sea, piensa que todos están haciendo divinidad. Todo está direccionado hacia el infinito. ¿A qué te refieres con eso? Que no es que por hacer algo en concreto significa que lo otro no. Claro, a lo que me refiero es a encontrar esa paz. Veo cuando uno sale y conversa con la gente de tanta angustia, tanto miedo, y que creo que está en nosotros, pues, el encontrar esa paz interior, como dices, pero Claro, es una cosa que nadie más puede hacerla que nosotros. Puede haber claro, personas que nos ayuden como guía, como es tu caso, pero la responsabilidad está en cada uno de nosotros. claro. Y como todo es divinidad, depende de qué frecuencia lo mires tú. Mm, Entonces, como todo es vibración y frecuencia, tengo que aprender a frecuenciar el pensamiento amplio. mm. Vale, José Manuel, te agradezco, pero infinitamente el tiempo que me diste y espero que tengamos otra conversa en un futuro, pues. Creo Bacán. que eres Ahí tú un libro me invitas y lo hacemos. súper. Muchas, muchas gracias y que tenga un excelente día. Nos vemos. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, espero hayan disfrutado de esta segunda parte de la conversa que tuvimos con José Manuel y que todo lo que hablamos, la idea de esto es que no quede solo en una idea bonita y que podamos integrar aquellas cosas que resonaron con nosotros, reflexionar y hacer una revisión de cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cómo estamos usando la palabra en el día a día. ¿Cuáles son las historias que nos estamos contando a nosotros a partir de nuestras experiencias pasadas? ¿Y cuáles son las mismas historias que le contamos al resto? Muchas veces, ¿cierto? Decimos que somos como somos porque sí. Bueno, a través de la conversa que tuvimos podrán darse cuenta de que nuestra personalidad es una construcción a partir de lo que, principalmente lo que absorbemos en nuestra infancia, de todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, va generando patrones de conducta. Y es de esta misma forma que se va construyendo nuestra personalidad. Por lo tanto, identificar cuál fue nuestro ambiente, cuáles fueron las personas que tuvimos cerca, nos va a permitir, nos va a dar pistas acerca de aquellas cosas que son buenas en nosotros, pero también que muchas veces nos producen conflictos, muchas veces nos producen angustia o ansiedad. Vienen principalmente de esta edad temprana. Por lo tanto, no quiere decir que esto sea una condena y que no haya nada que hacer o que haya que específicamente identificar, porque que sí, quizás muchas veces no vamos a tener la capacidad de encontrar aquellas situaciones o personas que nos marcaron, pero en lo práctico, el mismo hecho de darnos cuenta de cómo es que estamos desenvolviéndonos en nuestras vidas, de cuál es la historia que nos estamos contando, de cuáles son las situaciones que a veces nos gatillan reacciones.
y que nos hacen entrar en este modo automático, el primer paso es el darse cuenta para tomar otra vez el piloto manual y responder, no reaccionar. El hacer cosas nuevas, como dijimos, es fundamental para que nosotros logremos resultados diferentes en nuestras vidas, porque mucha gente se queja, pucha, es que no logro lo que quiero, pero se mantienen tomando las mismas acciones, las mismas decisiones, haciendo las mismas cosas en el día a día. Entonces, es una locura pensar en lograr cosas diferentes si no estoy haciendo cosas nuevas. Y estas cosas no tienen por qué ser extremas tratemos de partir de lo más pequeño, simplemente el abrirnos a relacionarnos con otro tipo de personas, a, a generar conexiones desde una perspectiva diferente, nos va a ir permitiendo generar información diferente. Ya se habrán dado cuenta de que José Manuel habla mucho desde una perspectiva de la información y la verdad es que es así, todo es información. Desde un punto de vista biológico, nosotros creamos esta realidad tridimensional a partir de toda la información que recibimos desde nuestros cinco sentidos. Y es así que vamos haciendo esta construcción, esta historia, esta película que estamos viendo, ¿verdad? Por lo tanto, sí, todo es información. ¿Cuál es la vida que nosotros queremos crear? ¿Cuáles son las metas que tenemos? ¿Y cómo es que podemos lograrlas? Va a ser fundamental desde un punto de vista de cómo pensamos, de cómo sentimos y de cuáles son las palabras que estamos utilizando. Si aquella historia que estamos constantemente repitiendo, nos ponemos como una víctima de las circunstancias externas, es muy difícil que vayamos a lograr esos resultados que estamos buscando. Pero si comenzamos a ponernos desde un punto de vista de aprendizaje, desde un estado de creatividad, vamos a empezar a cambiar esa historia y podemos cambiar, podemos crear una historia interesante de nuestro pasado. Me llamó mucho la atención cuando José Manuel dijo eso en un principio. Es verdad, nosotros podemos cambiar la historia de nuestro pasado en la forma en que nosotros la contamos, porque si la vemos desde la víctima, sí, va a sonar una historia terrible, pero si la vemos desde el empoderamiento, desde otra perspectiva, puede sonar una historia diferente, en la cual no fuimos víctimas de las circunstancias, sino que simplemente fue lo que fue. Y nosotros a partir de ello vamos a crear y vamos a hacer lo mejor que podamos. Por lo tanto, dejemos la víctima. Yo creo que todos muchas veces caemos en eso. Nosotros tenemos la capacidad de transformar todo aquello que nos pasa en algo positivo, en algo bueno para nosotros y para el resto. Pero para eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a lo que va pasando acá, a medida que la vida se va desenvolviendo. Por lo tanto, se convierte en un viaje mucho más lindo, mucho más entretenido. Empieza a cobrar sentido. Ya no es algo que despertamos, comemos, trabajamos y dormimos, ¿no? La vida es un misterio que vale la pena ir descubriendo, que vale la pena ir conociéndonos. Eso es el poder de conocerse a uno mismo, de ir fluyendo con el río del cambio. Es una metáfora muy linda que utilizan muchas culturas ancestrales refiriéndose al fluir del agua, en cómo uno va llevando la vida, dejar de resistirnos, de generar esta resistencia al constante cambio que va ocurriendo en nuestras vidas. Por lo tanto, espero que hayan disfrutado de la conversa y que si este tipo de contenido les ha sido de utilidad, ha resonado en algo con ustedes, que lo compartan, que se suscriban al canal. Eso nos ayuda tremendamente a seguir creciendo como organización, a seguir esparciendo este tipo de conversas para que todos podamos crear esta sociedad más interactiva, cooperativa y empoderada. Así que eso, les envío un abrazo gigante y nos vemos en la próxima conversa.